la diversidad alimenticia de los individuos. Para conocer el efecto de la altitud sobre la dieta usamos unas pruebas de Kruskal-Wallis para ver si es que la composición alimenticia variaba entre las alturas y si es que la diversidad alimenticia variaba entre las alturas. Además, para empezar a pensar sobre las variables ambientales, primero aplicamos una prueba de componentes principales que lo que nos ayuda es a determinar cuáles son las variables que más explican la diferencia entre los sitios que estudiamos. Y de esas variables escogimos las que eran más importantes para ver si es que tenían alguna relación con la proporción de alimentos que iba cambiando a lo largo de la gradiente altitudinal. Y para eso utilizamos una regresión lineal múltiple. Entonces, en base a estos resultados, lo que encontramos es, primero, diferentes composiciones alimenticias en cada especie. En Betodes vimos que la mayoría de lo que se comen es material particulado fino, casi exclusivamente ese tipo de comida. En este gráfico lo que tenemos es el tipo de alimentación y arriba el porcentaje promedio de la dieta de esa especie. Entonces, en Ectoifes encontramos que también predominantemente se alimenta de material particulado fino, pero que también se alimenta un poquito de algas. Y en Anacroneuria encontramos, como habíamos visto antes, que efectivamente es un depredador porque se alimenta en su mayoría de quitina, pero también se alimenta de otros tipos de comidas. Y en Micridria también, por su parte, se alimenta en su mayoría de material particulado fino, pero tiene una proporción relativamente alta de los otros tipos de comida en su dieta también. Entonces, de todas estas, el primer patrón que encontramos es que hay muchísimo material particulado fino en estas especies. Y hay algunas razones que podrían explicar esto. Por un lado, pensamos que este puede ser una fuente de alimentos abundante en los trópicos, porque en los trópicos tenemos que están constantemente entrando hojas, a lo contrario que pasa en las zonas templadas, que es una sola gran entrada de las hojas. Y luego estas hojas son descompuestas y se convierten en material particulado fino. Entonces, tal vez por esa razón es tan abundante y es tan fácil de comerse para estas especies. Y por otro lado, justamente porque es un tipo de comida que está como ahí flotando o está depositado en el fondo, es bastante accesible y no se necesita mucha energía ni estrategia para encontrarlo. Entonces puede significar una forma de ahorrar energía para las especies que se especializan en este tipo de comida. Por otro lado, encontramos, y esto ya se veía un poco en los gráficos anteriores, que hay diferentes grados de diversidad trófica en algunas especies. Hay unas que son más generalistas, como Micridria y Anacroneuria, y otras que son más especialistas, como Leptoifes, y mucho más especialistas como Betodes. Y esta información también coincide con lo que encontramos haciendo los códigos difusos, en los que vemos que, como en Micridria, que es una especie que tiene un alto grado de diversidad trófica, tiene afinidad a más tipos de comida, mientras que los que son más especializados